Una vez más, queridos hermanos, el día de hoy vamos a continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles ahí en sus hogares, ¿verdad? Y a los que nos acompañan el día de hoy, ¿verdad? Que inclinemos nuestro rostro. Vamos a poner este momento en las manos de Dios para que sea su Santo Espíritu quien nos venga a enseñar, a redarguir, pero también a corregir. Así que vamos a orar y después vamos a ir de lleno a la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios y Padre que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora, Padre, llegamos hasta el trono de tu gracia con la seguridad, mi Dios, que tú nos estás escuchando. Queremos pedirte, Padre, que tomes el control de este momento, que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, quien pueda en este día, Señor, redarguir nuestros corazones, redarguirnos, Señor, y corregirnos de manera, Padre, que podamos entender tu palabra. Señor, dame palabras fáciles, Señor, sencillas, que podamos entender, Señor, el propósito por el cual, Señor, has enviado este mensaje el día de hoy. Queremos, Señor, agradecerte por este momento, por este lugar en el cual, Padre, nos permiten poder transmitir, Señor, estos mensajes y que pueda llegar hasta los hogares de cada uno de mis hermanos. Nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar, hermanos, y vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a buscar allá en Efesios capítulo 4, porque ahí vamos a estar el día de hoy estudiando la palabra en Efesios capítulo 4 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 14. Así que vamos a darle lectura para que podamos entrar al mensaje. Dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El día de hoy vamos a compartir, vamos a estar viendo acerca de esta porción de la Escritura. Y lo primero que dice en el versículo 11, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nuestro Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy es el propósito para el cual Dios preparó a estos hombres. ¿Cuál es el propósito por el que Dios tuvo que constituir, primero que nada, a los apóstoles que anduvieron con él, la enseñanza que recibieron durante el tiempo que estuvieron con él? Todo tenía un propósito. Pero la Biblia dice que también, así como a los apóstoles, también dice la Biblia a profetas, a evangelistas, a pastores y maestros. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito por el que Dios constituyó diferentes personas dentro del cuerpo de Cristo? El propósito está en el versículo 12. En el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Sí? El propósito es de que estas personas que han sido preparadas es con el propósito de preparar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que nos reunimos en la iglesia, ¿verdad? Los que fuimos apartados. Recordemos que la palabra santo significa apartados. Todos los que ya estamos apartados, ¿verdad? Todos los que están en una iglesia necesitan crecer, necesitan madurar. Y para esto existen los pastores, los maestros que en las iglesias nos enseñan para que nosotros podamos crecer espiritualmente, pero también crecer en el conocimiento de Cristo. Y hoy vamos a hablar un poquito al respecto. Ahorita vamos a ir desarrollando el mensaje. Así que, hermanos, el fin de todo esto, hermanos, dice allá, siguiendo la lectura, ¿verdad?, que tiene un propósito. El propósito final es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, yéndonos un poquito al inicio, ¿verdad?, en el libro de Génesis, cuando el hombre fue creado, y la Biblia dice que fue creado a imagen de Dios. Y esto hay que entenderlo. Muchos de nosotros confundimos esta porción porque nosotros hoy en día, ¿qué podemos entender como imagen y semejanza? ¿Sí? Lo primero que se nos viene a la mente es que yo soy como Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Físicamente hablando. Pero la Biblia no dice eso, no está hablando de que nosotros nos parecemos a Dios. Esto es imposible, ¿sí? Ahora, vamos a entender el día de hoy a qué se refiere cuando la palabra de Dios dice, hermanos, que tenemos que fuimos creados, ¿sí?, a semejanza de Dios, al carácter de Dios. A eso se refiere. No se refiere a que sea
físicamente yo parecido a Él, ¿sí? Ni Él parecido a nosotros, en ninguna manera, ¿sí? Vamos a ver que es el carácter de Dios, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver también en Cristo, porque esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Que el propósito por el cual se estableció en una iglesia diferentes dones, ¿sí? Ya sea de maestros, de pastores y todo lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Todo es con un propósito de que haya un crecimiento en la vida espiritual de todos los que asisten a una iglesia. Ese es el plan y ese es el propósito. Que todos crezcamos en una madurez, en un crecimiento espiritual. Ahora, el que lleves años en una iglesia no significa que eres un hombre maduro. Hay personas que dicen, yo ya tengo 30 años en la iglesia. Que tú tengas 30 años en una iglesia no quiere decir que eres un hombre maduro, ¿sí? Vejez tampoco significa que eres un hombre maduro, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy cómo es que nosotros podemos llegar a crecer y a madurar espiritualmente, ¿sí? No es precisamente lo que muchas veces nosotros pensamos o creemos de lo que nos han dicho, nos han enseñado. He escuchado a algunas personas que porque ya estudiaron en un seminario, ya creen que son personas maduras espiritualmente. Y yo te quiero decir algo muy importante. El que tú conozcas de la palabra de Dios no te hace un hombre espiritual. ¿Sí sabes? Y no estoy en contra. Simple y sencillamente porque la Biblia dice, hermanos, que el conocimiento mata, el conocimiento envanece. Y hay muchas personas que tienen mucho conocimiento de la Escritura. Conocimiento, no madurez. Hoy vamos a ver cómo podemos llegar a tener madurez, ¿sí? La madurez, hermanos, no se trata de cuánto conoces de la Biblia. La madurez está en qué tanto vives lo que escuchas o lo que lees o lo que oyes de la palabra de Dios, ¿sí? La madurez la adquirimos cuando nosotros vivimos lo que predicamos, ¿sí? Ahí podemos ver que ese hombre es un hombre maduro espiritualmente. No tiene que ver, hermanos, con que tú te leas 50 capítulos, 100 capítulos a la semana. Eso no te va a hacer un hombre maduro espiritualmente. Probablemente tú nada más lees un capítulo a la semana. Pero lo más hermoso de todo esto es que tú practiques, tú vivas lo que lees, lo que oyes y lo que entiendes de la palabra de Dios, ¿sí? Porque el llenarnos de conocimiento no quiere decir que somos hombres maduros, ¿sí? Muchas veces hay gente que lleva años en una iglesia, pero sigue como un enanito espiritual. No ha crecido. Conozco de verdad que mucha gente cristiana que nunca crecen espiritualmente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te das cuenta que una persona lleva años en una iglesia y no ha madurado espiritualmente? ¿Sabe que esto se ve cuando vienen los problemas? Por si usted no sabe, en una iglesia existen problemas y muchos, ¿sí? Así que le quiero decir principalmente a la familia que nos acompaña el día de hoy, a Carlitos, a su esposa, ¿sí? Quisiéramos que en una iglesia fuéramos una familia, porque eso enseña la palabra de Dios, que somos una familia, ¿sí? Aquí está tomando la figura del cuerpo de Cristo, ¿sí? Que se une con las coyunturas, ¿sí? Eso tiene que ver mucho de que somos un cuerpo. Esto quiere decir que no todos tenemos la misma función en la iglesia, ¿sí? En un cuerpo existe la mano, existe el codo, existe
las rodillas, existen los pies, pero todo, completo, forman un cuerpo. ¿Sí? Y todos son necesarios. Todo es importante en el cuerpo. Es más, yo le podría decir ahorita, estas uñas que usted tiene, ¿verdad? Son importantes en el cuerpo. Estas cejas, las pestañas, todas tienen un propósito. Usted no crea que tiene nada más sus pestañas como esas vanidositas mujeres que se las hacen hasta largotas, nada más porque Dios quiso que tuviéramos un cabellote largo. No, tienen un propósito para que el sudor no llegue a tus ojos. Todo tiene un propósito, ¿sí? Pero son necesarias en el cuerpo. De la misma manera, en una iglesia, ¿verdad? Existen diferentes, nosotros le llamamos departamentos, ¿sí? Están los que estudian, los que están en escuela dominical, los maestros, y hay diferentes funciones. Tenemos varonil, femenil, jóvenes y de todo, ¿verdad? Todo esto con un fin, el preparar a los hermanos para que todos tengamos un crecimiento, ¿sí? Y ese crecimiento, hermanos, lo vamos a ir teniendo, es un proceso. No te desesperes, porque probablemente has intentado dejar algunas cosas y no has podido, ¿sí? Y hoy vamos a ver cómo es que vamos a llegar a hacer esto, ¿sí? Porque muchas veces nosotros hemos intentado, pero a lo mejor muchas no hemos podido. Entonces, lo más seguro es que lo hemos intentado por nuestras propias fuerzas. Y hoy vamos a ver que hay un ingrediente muy esencial para que podamos crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Pero vamos a verlo con calma. Vamos a ver qué dice en el versículo que estamos llegando, versículo 13, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Ese es el plan. Que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Sí? Este es el plan de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros cometemos errores, ¿sí? Y vamos y nos justificamos con otro hermano que está igual que yo o peor que yo, ¿sí? Para justificar lo que hicimos mal. Pero nosotros tenemos que tener como medida a Cristo. Cada que usted vaya a hacer algo malo, ¿sí? Pregúntese si Cristo lo haría. Porque si usted le pregunta a otro hermano, hermano, ¿sí se puede tomar? ¿Sí se puede echarse una chelita de vez en cuando? Y si le pregunto aquí al hermano que se toma sus caguamas, pues, ¿qué me va a decir el hermano? No, sí, claro que sí, no pasa nada, ¿verdad? Pero con quien le tengo que preguntar es a quién. ¿Con quién me tengo que medir? Con Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Es malo? No es malo. Pero la Biblia recomienda algo muchísimo mejor. No os embraguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Que eso nos va a llevar a una madurez. Cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que, hermano, no le andes preguntando a otro que esté igual que tú o peor que tú. ¿Sí? ¿Vas a hacer algo? Pregúntate si Cristo lo hizo. Porque el plan de Dios es que seamos idénticos a Cristo. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo con calma. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios, porque Dios
es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, yo quiero aprender cómo voy a madurar espiritualmente. Déjame decirte que probablemente yo lo he hecho, me he equivocado porque yo he querido cambiar yo. O hay veces he querido que otro hermano cambie y lo entienda. Y esos errores los cometemos muy seguido. Queremos que un hermano nuevo lo entienda a la primera. Queremos que ese hermano madure cuando ni tú mismo has madurado. Y tenemos que entender que el único que va a hacer cambiar al hermano no eres tú. Hay hermanas que quieren cambiar a otra hermana. ¿Ya viste cómo se viste esa hermana? ¿Ya viste cómo se arregla aquella hermana? ¿Sí? Y lo primero que tenemos que hacer, entender que es el Espíritu Santo el que redarguye al ser humano. Es el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, dice aquí, porque Cristo es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él. ¿Sí? Tú no tienes que cambiar a nadie. Preocúpate por cambiar tú. Y deja a los demás. Cada quien a su debido tiempo. Ahora, es importante entender, hermanos, que en esta vida que tenemos, en esta vida en la cual nosotros vivimos, es un mundo muy difícil de vivir. Vivimos en un mundo que el que no trabaja no come. Vivimos en un mundo tan difícil que hay que ir a buscar la chuleta todos los días, ¿sí? Porque no te va a llegar a tu hamaca. Tienes que salir a buscar. Vivimos en un mundo de dolor, de tristeza. Ahora yo quiero decirte algo importante, ¿sí? No te conformes a este mundo. Recuerda que nosotros estamos de paso aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía no es en la tierra, es en el cielo. ¿Sí? Eso dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que este mundo es un mundo difícil, un mundo de problemas. Ahora, ¿esto es bueno? Sí es bueno. Porque precisamente, hermanos, la madurez la vamos a ver en los problemas. Ahí se ve un hombre maduro espiritualmente. Yo estoy seguro que usted conoce esas famosas sesiones de negocios. ¿Sí? Puro pleito. Se preparan para ir a pelear a la iglesia. ¿Sí? Ahí se ve la madurez de los hermanos. ¿Sí? Cuando todos se preparan para pelear por algo. ¿Sí? Y se ve aquel hermano, aquella hermana que es madura espiritualmente. ¿Sabe cómo soluciona todo un hombre espiritual? ¿Cómo Jesús? ¿Qué decía Dionisio Cantero? Orando. Orando. Y dice mi hermano, cuánta razón tenía el hermano. Si todo está en la oración. ¿Sí? Pero nosotros, en lo último que nos acordamos es en orar. Primero nos preparamos para ver de qué se va a tratar el chisme el día de hoy, para ir a pelear a la iglesia. Ah, pero tú te crees que eres maduro, porque ya llevas 30 años, porque eres el diácono de la iglesia. Discúlpame, pero tus años no te van a dar madurez. ¿Sí? Tu conocimiento no te va a dar madurez, sino lo que vives en la palabra de Dios. Vamos a ver el texto que sigue, que es en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12 y el versículo 2. La palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo. No te conformes a este mundo. No te acomodes a este mundo. Sino dice allá, hermanos, sino que transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? La vida cristiana, hermanos, no es ir a la iglesia. No, esa no es una vida cristiana. El ir a la iglesia no te garantiza que eres un cristiano. No. ¿Sabes, hermano? Que la Biblia dice, hermanos, que tenemos que ser transformados. ¿Sí? Dice allá, transformados por medios de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que la vida cristiana es un estilo de vida totalmente diferente al que el mundo nos presenta o el mundo nos está dando. En el mundo, hermanos, si una persona nos agredió, en el mundo la solución es desquitarte. Pero cuando vienes al conocimiento de Dios, tu mente cambia, tu manera de pensar cambia, ¿sí? Y hermano, perdonar a aquel que te ofendió no es fácil, pero llega el momento en que lo logras. Ahí es cuando tu mente empieza a cambiar. Tu manera de actuar, tu manera de pensar tiene que ser diferente a la de las personas del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque los del mundo lo primero que quieren es desquitarse, ¿sí? Pero parece que los hermanos también, ¿sí? Yo he escuchado hermanos que dicen, pero me las va a pagar, ya va a caer. He escuchado hermanos que lo digan, cuando eso realmente no debe existir en un hijo de Dios. Cuando hemos entendido la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros aprendemos, tenemos que del Maestro. ¿Quién es el Maestro? Es Cristo. ¿A dónde quiero llegar? Hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Esto quiere decir que yo tengo que imitarlo, ¿sí? Yo tengo que imitar a Cristo. Él es mi todo. Yo tengo que aprender a imitarlo, ¿sí? Entonces, si regresamos allá en Efesios capítulo 4 y vamos a buscar, hermanos, Efesios capítulo 4 y vamos a leer el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si en verdad, dice ahí, si en verdad hemos aprendido de Cristo, tenemos que aprender a vivir como Él vivió. Ahora yo quiero que usted me dé características de Cristo, ¿sí? ¿Cómo era Cristo? Si aquí lo que me está diciendo la Escritura es que yo lo tengo que imitar, ¿sí? Llegar a formar el carácter que Cristo tenía. ¿Cómo era Cristo? Bueno, lo más hermoso que para mí yo puedo aprender de mi Cristo y que es difícil, ¿verdad? Aprender a amar. Amar. Y te voy a decir por qué. Porque Él nos amó, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, al grado de que de dar su vida por amor a ti y por amor a mí. ¿Sí? Y sabe, hermanos, que nosotros estamos lejos de eso. Podemos ver a un hermano en necesidad o a una persona en necesidad y muchas veces nos hacemos a los sorditos. Qué horrible es esto. Y no hemos aprendido, como dice, así de Cristo. Porque Cristo, donde quiera que andaba caminando, Él veía una necesidad y ¿qué es lo primero que hacía? Ayudar a esas personas con la necesidad que tenían. Sí. Ahora, dice acá, hermanos, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados
dice ahí, si habéis sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesucristo. Estábamos viendo acerca de un hermano, ¿verdad?, que decía que hoy en día es tanto lo que se ha distorsionado la palabra de Dios, ¿sí? Que hay un versículo en la Biblia que dice, hermano, es los 2 grandes mandamientos. En esto es resumida toda la ley. Amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabe qué decía este hermano? Es impresionante ver que hoy en día hay personas que aman más a su perro que a un hermano. Sí, por aquí anda un chato, que no come cualquier cosa, que va al veterinario y que hay que darle sus medicamentos y que hay que comprarle su camita y que hay que comprarle su colchoncito porque hace frío. Y a ti no te importa si una persona está allá afuera y tiene frío. En eso sí no te preocupa, ni vas a gastar. Eres capaz de quitarte tu camisa y dársela a alguien. Ah, pero a un perro sí. Entonces yo creo que la Biblia está equivocada. Porque entonces la Biblia debería de decir, amarás a tu perro como a ti mismo. Así debería de ser. Yo conozco una hermana, tiene como 20 perros. Y sabe, dineral que gasta en esos perros. De verdad es impresionante. Pero puede ver que un hermano está enfermo. ¿Y qué cree? No hay. No tengo. No puedo. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice la Biblia, no hemos aprendido así de Cristo. Tenemos que entender, hermano, que tenemos que ser transformados y renovados de nuestra mente. ¿Sí? Lo que para este mundo es bueno, hermanos, para nosotros no lo es. Tiene que haber una diferencia entre un cristiano y una persona del mundo. ¿Sí? Tiene que haber una diferencia. Yo siempre les comparto a ustedes, hermanos, y es una gran realidad. La gente, hermanos, está cansada de escuchar que tú eres cristiano. La gente lo que quiere es ver a Cristo reflejado en tu vida. Pero para esto yo tengo que aprender a imitar a Cristo. A imitar a Cristo. ¿Sí? Entonces, hermano, de esta manera yo voy a llegar un día a tener la madurez que se requiere, ¿sí? Porque el propósito, el plan de Dios ya está, y los pastores ya están, y los maestros ya están, y la palabra ya está. El problema es que sigue habiendo cristianos sin tener una madurez, ¿sí? Y vuelvo a repetirte, que tengas años o que ya estés viejito no quiere decir que eres maduro. Hay hombres tan inmaduros, así como mujeres, que no han crecido espiritualmente. ¿Sí? Tengo un mensaje por allá en San Juan capítulo 5, no recuerdo ahorita, que habla acerca del paralítico de Betesda. ¿Sí? Y yo llevo ese mensaje precisamente y lleva como título Paralíticos espirituales. Personas que no caminan, no crecen. ¿Sí? ¿Por qué no caminan? ¿Por qué no crecen? ¿Sí? Porque, sabe, hermanos, la Biblia nos habla de tantas cosas tan bonitas para entender esto. Nos muestra en una ocasión, dice que si edificamos una torre, tenemos que tener todo en orden, saber lo que vamos a hacer para comprarlo y para que podamos terminarlo. La Biblia nos habla al respecto, pero donde más a mí me sorprende de lo que estamos hablando, de un crecimiento, es cuando Él muestra a un niño. ¿Sí? Dice la Biblia, vamos a leerlo ahí en Efesios capítulo 4, hermanos, y vamos a leer, aquí está, versículo 14. Versículo 14. Ya lo leímos. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes.
para que ya no seamos, ¿qué? Niños. ¿Sí? Ahora, ¿por qué compara la palabra de Dios a un niño? Es interesante saber. Para que no seamos como un niño. ¿Por qué, hermanos? Porque un niño, ¿sí? Quiero decirte algo, hermanos. Un niño solamente piensa en él mismo. ¿Sí? Un niño no tan fácil te da. Él piensa en su comodidad. A él no le importa si hay o no hay dinero. El niño tiene hambre y ¿qué? Pide. Él no sabe cómo se gana, pero sí pide. ¿Sí? ¿Qué más hace un niño, hermanos? Un niño, hermanos, es egoísta. Es egoísta. ¿Sí? Y sabe, hermanos, que muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. ¿Sí? Estamos como un niño. Solo pensamos en nosotros, pero nunca pensamos en los demás. Y no esto es lo que Cristo dice, lo que Cristo nos ha enseñado. Así que, hermanos, tenemos que aprender que lo que Dios quiere es que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Sí? Yo sé que para la gente, hermanos, es completamente difícil entender que tenemos que perdonar a alguien. La Biblia dice que nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos. Eso dice la Biblia. Y sabe, hermano, que es algo tan difícil, porque hoy en día, ni aún en la iglesia, te cae mal un hermano, dime cuántas veces has orado por ese hermano que te cae mal. Al contrario, ojalá que no venga a la reunión para no verlo. ¿Te das cuenta? Cómo muchas veces nos comportamos igual que un niño. ¿Sí? Caemos en lo mismo. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que el plan de Dios, dice acá, lo que estamos leyendo en el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice la palabra de Dios, hermanos, si verdaderamente queremos tener madurez y crecer, hermanos, en el conocimiento de Dios, tenemos que dejar atrás nuestra manera de vivir. La Biblia dice, siempre se lo repito y es hermoso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Probablemente antes de conocer a Cristo, probablemente tú eras un hombre pleitista. Probablemente tú eras un hombre que no perdonabas. Pero si ahora has llegado al conocimiento de la verdad, tienes que aprender así como Cristo te enseñó. ¿Sí? Que tenemos que perdonar aún a los que nos ofenden. Y esto, hermano, no es fácil. Yo lo he compartido de verdad muchas veces que esto no es fácil. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta mucho amar a alguien que no te cae bien? ¿Verdad, Nadia? No, estoy diciendo Nadia. ¿Sí? ¿Cómo cuesta amar a alguien que no te cae bien? Pero eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Si es que hemos aprendido bien, dice la palabra. ¿Sí? Por eso el mundo no nos puede entender. No entiende, hermanos, cómo es posible que en un funeral nosotros los cristianos estamos cantando y todavía decimos, gracias a Dios, ya se murió la hermana, ya está en el cielo. ¿Cómo que gracias a Dios? Me dijeron a mí, ¿cómo se atreve a decir eso? La Biblia dice que debemos darle gracias a Dios en todo. Gracias a Dios ya está en el cielo. Me preocupa el que no tiene esperanza. Ese sí, pobre de él. Pero el que tiene esperanza, tenemos la seguridad, ¿sí?, que va a estar con el Señor. Entonces, por eso es que cantamos. Y la gente no lo entiende.
Yo les he explicado en el funeral que tuvimos, ¿sí? En el funeral que tuvimos, mis hijas estaban cantando. Ahora yo quiero decirle algo, hermanos. Estarle cantando a su mamá que está muerta, ¿es posible? Decía un pastor que estuvo ahí con nosotros ese día. Yo no podía entenderlo. Y la gente me preguntaba, ¿cómo es posible que estas muchachas están cantando duro? Yo estaría llorando y ellas están cantando. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque lo hemos entendido muy bien. ¿Sí? Porque el mundo no entiende que las cosas de Dios no son igual a las cosas del mundo. Sí. Ahí hay llanto, hay tristeza y hay dolor, porque no saben, no conocen. Pero nosotros que conocemos, hermanos, sí, tenemos que actuar diferente, vivir diferente. Dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Sí, que nos alejemos de la mala manera que teníamos de vivir y de comportarnos. El que tome, dice la Biblia, ya no lo haga más. El que roba, ya no lo haga más. ¿Sí? Porque eso fue antes. Yo tengo un gran testimonio de lo que hice antes. Pero hay una gran diferencia con lo que estoy haciendo ahora. Porque así tiene que ser. ¿Sí? La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. ¿Sí? Pero para los que están en Cristo Jesús. Segunda de Corintios dice que tenemos, Segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno que dice, está en Cristo. ¿Sí? Nueva criatura es. Esto es lo que está diciendo el texto. Las cosas viejas, como dice aquí, tu mala manera en la que estabas acostumbrado, quedó atrás. Yo sigo escuchando hermanos que siguen diciendo un montón de groserías en su trabajo. Sí. Y parece que si tú los ves y no los conoces, pasan como si no fueran cristianos. ¿Sí? En tu trabajo ni cuenta se dan que vas a la iglesia, que eres cristiano. ¿Por qué? Porque te comportas de la misma manera que ellos. No hay diferencia. Y precisamente es de lo que se trata el mensaje del día de hoy. Que cambiemos nuestra manera de vivir. Dice, ya basta. En otra porción de la palabra, ya basta para hacer todo lo que ya hicimos. Es tiempo de comenzar a vivir una vida nueva, una vida diferente, ¿sí? Aprender a caminar con Cristo. Y esto nos va a llevar, hermanos, a tener una madurez espiritual. Dice allá, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice, termina, ahí vamos a terminar, airaos, pero no pequéis. ¿Te molesta? Sí, sí me molesta. Pero no tiene que llegar al pecado. No tiene que llegar ahí. Claro que me molestan. Hay cosas que me molestan. Hay cosas de los hermanos que me molestan. Tengo que ser sincero. ¿Sí? Pero ¿quién los va a cambiar? Es Dios. Yo he entendido que yo no voy a cambiar a nadie. ¿Sí? Simplemente soy un portador de la palabra se lleva, la palabra se explica y el que la toma, la recibe y la vive, ese es el hombre que va a madurar. ¿Sí? Como dice la palabra de Dios, será como árbol plantado
junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Sí, así es el hombre sabio. El hombre sabio, hermanos, es aquel hombre que está plantado en el conocimiento de la verdad. Y la verdad es Cristo. Así que, hermanos, tenemos que aprender a imitar a Cristo. No imite a los hermanos, ¿sí? No quiera imitar al hermano, imite a Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hermano se va a equivocar. En cualquier momento va a fallar. Pero el que no nos va a fallar es Cristo. Así que, hermanos, la enseñanza del día de hoy tenemos que tenerla muy en cuenta porque es muy importante cambiar nuestros hábitos, porque los hábitos forman el carácter. Entonces tenemos que cambiarlos, ¿sí? Tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Antes que no conocías a Cristo, pues ni leías tu Biblia. Ahora la leemos, ¿sí? Antes ni orabas, ahora oras. Antes, a la hora de la comida, no te acordabas de darle gracias a Dios. Ahora le das gracias a Dios. Entonces, date cuenta cómo cambia la manera de vivir de un hijo de Dios a un hijo del mundo. Pero eso lo tiene que ver la gente, ¿sí? La gente solita se da cuenta si tú eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Con tu forma de hablar, es más, con tu forma de vestirte. Sí. Hasta ahorita no lo sé, ¿verdad? Pero yo hasta ahorita no he visto un hermano con aretes, con su pelo así todo largote y acá. No lo he visto, a lo mejor lo hay, pero yo no lo he visto. Porque si hubiera, hermanos, ¿sí? Entonces quiere decir que o no ha conocido a Cristo, porque aquí la palabra de Dios es muy clara. Yo tengo que cambiar mi manera de vivir, ¿sí? Dejar lo que antes hacía y comenzar a hacer cosas diferentes, cosas que le agraden a Dios, ¿sí? Así que, hermano, aquí vamos a dejar el mensaje del día de hoy, pero es importante que tomemos en cuenta. Tenemos que cambiar, tenemos que madurar, tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo. Y el propósito es que todos crezcamos en el conocimiento de la fe, ¿sí? Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta,
a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.